¿Estás listo para descubrir lo que podría depararnos el futuro? En este video exploraremos las profecías más impactantes para el 2025, revelaciones que han dejado a expertos y curiosos sin palabras. Desde eventos naturales extremos hasta cambios sociales inesperados, estas predicciones podrían transformar nuestro mundo como lo conocemos. Pero, ¿son simples coincidencias o un vistazo real al destino de la humanidad? El colapso económico global, Nostradamus y el surgimiento de un nuevo sistema financiero. Por siglos, las palabras del enigmático Nostradamus han sido interpretadas como advertencias sobre el futuro de la humanidad. Entre sus profecías más intrigantes se encuentran aquellas que predicen el colapso de las economías tradicionales y la aparición de un sistema financiero unificado o alternativo. Hoy, en un mundo marcado por crisis financieras, inflación descontrolada y tensiones económicas, parece que estamos siendo testigos del inicio de este cambio profundo. El fin del sistema financiero tradicional. El panorama actual nos ofrece claros indicios de la fragilidad de nuestro sistema financiero. Los bancos centrales luchan por controlar la inflación, las deudas públicas alcanzan niveles alarmantes, y las monedas tradicionales, como el dólar y el euro, enfrentan desafíos sin precedentes. ¿Será esto lo que Nostradamus vislumbró en sus escritos? Algunos intérpretes sugieren que él predijo el colapso de los sistemas monetarios que conocemos, construidos sobre la confianza en monedas fiduciarias. Las causas de esta posible caída están frente a nosotros: el agotamiento de recursos naturales, los desastres climáticos, las tensiones geopolíticas y las rápidas transformaciones tecnológicas. Pero, ¿qué vendrá después de este aparente colapso? Aquí entra en juego la idea de un sistema financiero alternativo o unificado. Estamos ante el amanecer de una era en la que las criptomonedas o una moneda digital global reemplacen a los sistemas económicos tradicionales. Las monedas alternativas y el futuro de la economía. Las criptomonedas ya han mostrado ser una alternativa viable. El Bitcoin, por ejemplo, surgió tras la crisis financiera de 2008 como una respuesta descentralizada, libre de la influencia de gobiernos y bancos centrales. Nostradamus, en sus escritos crípticos, menciona tesoros ocultos que surgirán del caos. ¿Podrían estas palabras ser una referencia al surgimiento de riquezas digitales? Otra posibilidad es la creación de una moneda única global, gestionada por una autoridad internacional o una coalición de naciones. En un mundo cada vez más digitalizado, un sistema financiero unificado podría eliminar las barreras económicas entre países, facilitando el comercio global. Sin embargo, un cambio de esta magnitud también trae desafíos: la pérdida de privacidad financiera, el poder concentrado en manos de gigantes tecnológicos y una posible ampliación de las desigualdades económicas son riesgos que no podemos ignorar. ¿Estamos listos para enfrentarlos? La crisis. Como catalizador del cambio. Las profecías de Nostradamus a menudo sugieren que la humanidad avanza a través de las crisis. En este sentido, el colapso financiero global podría ser el detonante necesario para replantearnos nuestras prioridades económicas y sociales. Aunque la unificación económica podría abrir puertas hacia una mayor equidad, su éxito dependerá de nuestra capacidad para gestionar los retos éticos y políticos que surgirán. ¿Y tú? ¿Cómo ves este futuro? Estas profecías no solo son advertencias, sino también un llamado a la reflexión. ¿Estamos preparados para lo inevitable? ¿Cómo imaginas un mundo sin monedas tradicionales? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el colapso económico global es inevitable? ¿Son las criptomonedas la solución o un riesgo aún mayor?
¿Es posible una economía unificada o esto es solo una utopía? El futuro está en nuestras manos, pero para moldearlo necesitamos dialogar. Comparte tu visión sobre este tema tan crucial y sé parte de una conversación que podría marcar el destino de nuestra sociedad. Las cambiantes condiciones climáticas extremas están en el centro de nuestras preocupaciones globales y las predicciones para los próximos años nos enfrentan a un escenario inquietante. En 2025, muchas regiones del planeta podrían ser testigos de desastres naturales más intensificados que alterarán por completo no solo nuestros paisajes, sino también nuestra forma de vivir. Las inundaciones, sequías prolongadas y la transformación radical de ecosistemas completos son solo algunas de las consecuencias de lo que muchos expertos temen se convierta en una nueva realidad. ¿Por qué estamos aquí, en este momento de la historia, siendo testigos de esta transformación tan rápida y drástica? Las respuestas son complejas y diversas. El calentamiento global ha acelerado fenómenos como el aumento del nivel del mar, la intensificación de huracanes y tormentas, y la creciente desestabilización de patrones meteorológicos. Las comunidades costeras enfrentan el riesgo de desaparecer, mientras que las zonas agrícolas se ven obligadas a adaptarse a condiciones extremas de calor y sequedad. Pero también debemos entender que, más allá de las predicciones, la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo para mitigar estos efectos? En muchos lugares, el cambio comienza con pequeñas acciones cotidianas: la reducción de residuos, el consumo responsable, la transición a energías renovables, la protección de nuestros recursos naturales. Cada paso cuenta, por pequeño que sea. Ahora más que nunca, el poder de nuestra conciencia colectiva será crucial para frenar el avance de estas catástrofes. En medio de la desesperación que algunas veces puede provocar la magnitud de estos eventos, es fundamental recordar que el cambio está en nuestras manos. No estamos condenados a un futuro fatalista, sino que tenemos la oportunidad de transformar el panorama con nuestra voluntad, nuestra acción y nuestra fe en la capacidad de la humanidad para adaptarse y reconstruir. Es hora de unirnos, de actuar con coraje y esperanza y de hacer todo lo posible para preservar nuestro planeta y nuestras futuras generaciones. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para contribuir? ¿Estás dispuesto a ser parte de la solución? La fe en la capacidad de cambio y la resiliencia humana es nuestra mejor herramienta para enfrentar los desafíos que se nos presentan. Es momento de alzar la voz y ser los arquitectos de un futuro más sostenible. ¿Qué opinas de este escenario? ¿Crees que el cambio es posible o ya estamos demasiado cerca del colapso? Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. El futuro está en nuestras manos. Revolución tecnológica, el ascenso de la inteligencia artificial y la automatización. Vivimos una era de cambios vertiginosos, donde la tecnología redefine los límites de lo posible. La revolución tecnológica, liderada por la inteligencia artificial, IA, y la automatización, está transformando las estructuras fundamentales de la sociedad, el trabajo, los gobiernos y el control social. Pero, más allá de las máquinas y los algoritmos, esta transformación tiene un impacto profundo en nuestras vidas y en la forma en que nos relacionamos con el mundo. El impacto en el trabajo humano. Durante siglos, el trabajo humano ha sido el motor que ha impulsado la economía y el progreso de las civilizaciones. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización está alterando esa dinámica. Los robots y las máquinas inteligentes ahora realizan tareas que antes eran exclusivas de los seres humanos.
desde la producción en fábricas hasta la atención al cliente, pasando por la toma de decisiones en ámbitos financieros y médicos. Este cambio nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué pasará con los trabajos humanos? Algunos advierten que la IA y la automatización crearán una masiva pérdida de empleos, pero otros sostienen que, aunque algunos roles desaparecerán, emergerán nuevos puestos que nunca imaginamos, más allá de las fronteras actuales del mercado laboral. La clave está en adaptarse. Las habilidades de trabajo serán cada vez más sofisticadas, y quienes logren adquirir nuevas competencias en el manejo de tecnologías emergentes serán los que sigan siendo protagonistas de la economía global. Es un momento de oportunidades para aquellos que estén dispuestos a aprender, a evolucionar y a liderar en este nuevo entorno. Los gobiernos y el control social. El avance de la inteligencia artificial también está transformando la manera en que los gobiernos gestionan los recursos y el poder. En la era digital, los algoritmos no solo ayudan a predecir comportamientos sociales y económicos, sino que también permiten una vigilancia más eficiente y un control más eficaz de las poblaciones. ¿Estamos realmente preparados para las implicaciones de esta nueva realidad? La IA puede mejorar la eficiencia del gobierno, proporcionando soluciones rápidas y optimizadas para la distribución de servicios públicos, la seguridad y la justicia. Pero también surge la pregunta sobre el uso ético de estos sistemas. ¿Hasta qué punto los gobiernos pueden usar la tecnología para controlar y manipular a la población sin que perdamos nuestras libertades fundamentales? El debate sobre la privacidad, la autonomía individual y el poder estatal nunca ha sido tan relevante. Es fundamental que, como sociedad, exijamos transparencia, ética y responsabilidad en la implementación de tecnologías que tienen el potencial de transformar nuestras vidas de manera tan profunda. El futuro de la sociedad, una nueva era de conexiones. En el corazón de esta revolución tecnológica se encuentra la promesa de una mayor conectividad. Las máquinas están aprendiendo a interactuar entre sí, a compartir información en tiempo real y a tomar decisiones autónomas que impactan directamente en nuestro día a día. Este nuevo ecosistema digital puede ofrecer increíbles beneficios, como avances en la salud, educación personalizada y la creación de un mundo más sostenible. Sin embargo, con cada avance surge una pregunta desafiante. ¿Cómo mantenemos el control sobre las máquinas mientras ellas ganan en capacidad? Nos encontramos en una encrucijada histórica. Podemos elegir temer el poder de la inteligencia artificial y la automatización, o podemos abrazar la oportunidad de ser los arquitectos de nuestro propio futuro. Pero para hacerlo, necesitamos estar preparados para hacer frente a los desafíos que la tecnología nos presenta. La única forma de garantizar un futuro próspero es a través de la educación, la innovación y el compromiso colectivo. Hoy en día, no se trata de si la tecnología cambiará el mundo, sino de cómo elegimos que lo haga. Estamos ante un nuevo horizonte lleno de posibilidades, pero también de retos. ¿Nos adaptaremos con valentía a esta nueva era, o seremos desplazados por la misma revolución que pudo haber sido nuestra aliada? El futuro no es una línea recta, sino una serie de elecciones que todos, como individuos y como sociedad, debemos tomar. Y este es el momento. ¿Estás listo para ser parte de esta transformación? ¿Qué pasos estás tomando para estar preparado? ¿Cómo crees que la IA y la automatización cambiarán el futuro de tu país, tu comunidad y tu vida? Es el momento de que tú, yo y todos tomemos un papel activo en esta revolución tecnológica. Comenta tu opinión, comparte tus ideas y juntos sigamos construyendo un futuro en el que la humanidad y la tecnología caminen de la mano. El futuro está aquí
y tú tienes el poder de decidir qué papel jugarás en él. La era de los descubrimientos cósmicos. Un nuevo horizonte en la exploración del universo. Estamos viviendo una época única en la historia de la humanidad. En un tiempo donde las fronteras de la Tierra parecen cada vez más pequeñas frente a la inmensidad del cosmos, nos encontramos en el umbral de un cambio trascendental. La posible confirmación de vida extraterrestre y la expansión de nuestro conocimiento sobre el universo. Esta nueva era de descubrimientos cósmicos está marcando el comienzo de una aventura sin precedentes, que podría redefinir nuestro lugar en el universo y, de forma más profunda, nuestra percepción sobre la vida, el futuro y la fe misma. Durante siglos, la humanidad ha mirado al cielo nocturno, preguntándose si estamos realmente solos en el vasto universo. Desde las primeras observaciones astronómicas hasta los avances tecnológicos actuales, hemos seguido un camino que, aunque lleno de preguntas, también está iluminado por la esperanza de respuestas que podrían transformar nuestras creencias fundamentales. Hoy, los avances astronómicos nos están acercando a un punto crucial en el que las preguntas de antaño están comenzando a encontrar respuestas. La ciencia del contacto, un futuro impensable al alcance de la mano. Gracias a la tecnología de vanguardia, las misiones espaciales están desvelando secretos que en décadas pasadas parecían fantasías. Telescopios como el James Webb y sondas espaciales avanzadas están proporcionando imágenes y datos detallados de planetas lejanos, algunos de los cuales podrían ser habitables. Investigaciones sobre exoplanetas han llevado a los científicos a formular hipótesis sobre la existencia de formas de vida fuera de la Tierra. Estos descubrimientos nos han acercado a un futuro donde la pregunta ¿estamos solos?, ya no sea una incógnita. A medida que avanzamos en la exploración del cosmos, nos encontramos con la posibilidad de encontrar no solo señales de vida, sino también civilizaciones que podrían estar mucho más avanzadas que la nuestra. Este es un momento de reflexión profunda. ¿Qué significa para la humanidad el saber que no somos los únicos seres conscientes en el universo? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la vida en la Tierra? Y más aún, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver a Dios y nuestro propósito? La profundización del conocimiento humano, un desafío para la fe. El contacto con vida extraterrestre, si llegase a ocurrir, no necesariamente debe ser percibido como una amenaza a la fe. Al contrario, podría ofrecer una nueva perspectiva sobre las enseñanzas espirituales. En muchas culturas y religiones, el cosmos siempre ha sido un reflejo de la grandeza divina. La posibilidad de que existan otras formas de vida no implica la desaparición de Dios, sino una reafirmación de la infinita sabiduría y poder del Creador, quien, según algunas creencias, ha creado un universo tan vasto que no puede ser limitado a un solo planeta o a una única especie. Cada avance científico en la exploración espacial es una oportunidad para afirmar la grandeza de lo desconocido, para reconocer la maravilla de lo que aún no comprendemos. Así como el hombre ha desentrañado secretos del universo a través de telescopios y satélites, también puede abrir su corazón a la expansión espiritual que nos ofrece la contemplación del cosmos. Este es un llamado a todos aquellos que, como nosotros, soñamos con un futuro lleno de posibilidades. Un futuro donde la humanidad no solo explore el universo, sino que también se eleve espiritualmente al entender que somos parte de algo mucho más grande. El contacto con vida extraterrestre podría ser solo el primer paso hacia un despertar de conciencia universal, y aunque muchos todavía dudan o temen lo desconocido, yo les invito a no cerrar sus mentes ni corazones a las maravillas que están por llegar. La fe y la ciencia, dos caminos hacia la verdadera sabiduría,
El debate entre ciencia y fe ha existido durante siglos. Sin embargo, nunca ha habido un momento más apropiado para reconocer que ambos pueden coexistir y complementarse. La ciencia puede ayudarnos a entender los mecanismos del universo, mientras que la fe puede guiarnos hacia el propósito de nuestro viaje. La revelación de vida en otros planetas no debería ser un motivo de miedo, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra misión aquí en la Tierra y cómo podemos contribuir a un cosmos que podría estar lleno de seres tan diversos y complejos como nosotros. ¿Qué opinarías si algún día tuviéramos la oportunidad de conocer seres de otros mundos? ¿Estás preparado para descubrir que el universo tal como lo conocemos es solo el comienzo de algo mucho más grande? Este es el momento para que nuestra curiosidad se convierta en fe y nuestra fe en acción. Invito a cada uno de ustedes a compartir sus pensamientos. ¿Qué significaría para ti la confirmación de vida extraterrestre? ¿Cambiaría tu perspectiva sobre el universo y tu lugar en él? Deja tus comentarios y únete a esta conversación cósmica que apenas está comenzando. Tensiones geopolíticas, el comienzo de un nuevo orden mundial. La historia de la humanidad ha sido marcada por ciclos de conflicto, alianzas inesperadas y transformaciones de poder. A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, la geopolítica global se encuentra al borde de una nueva era. Las tensiones entre grandes potencias y el surgimiento de nuevas alianzas podrían dar lugar a una reconfiguración total del orden mundial. Este es un momento crucial en nuestra historia, uno que nos invita a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en la construcción de un nuevo paradigma global. Las profecías relacionadas con guerras, movimientos estratégicos y cambios en las estructuras de poder a lo largo de la historia han sido un tema recurrente. Los vaticinios de figuras como Nostradamus han fascinado a generaciones, pero más allá de las interpretaciones místicas, la realidad de las tensiones geopolíticas actuales nos recuerda que la historia no está escrita en piedra. Somos los autores de nuestro futuro. La situación global actual refleja una inestabilidad que no debe ser ignorada. La emergencia de nuevas potencias económicas y militares, la reconfiguración de alianzas tradicionales y los movimientos hacia una multipolaridad más pronunciada están remodelando la escena internacional. Las antiguas certezas están siendo cuestionadas y los vientos de guerra, aunque invisibles, soplan con fuerza, dispuestos a redefinir la estructura misma de la humanidad. Algunos podrían ver esto como el principio de una nueva era de oscuridad, donde el caos dominará el escenario global. Sin embargo, es importante recordar que incluso en tiempos de crisis hay oportunidades para el renacimiento. Cada gran cambio, cada revolución, trae consigo la posibilidad de crear algo mejor, algo más justo y equitativo. Las profecías, lejos de ser una simple advertencia, nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones. ¿Qué podemos aprender de la historia para enfrentar este momento con sabiduría y esperanza? Debemos reconocer que el poder no siempre reside en las naciones más grandes o en los ejércitos más poderosos, sino en nuestra capacidad para adaptarnos, para formar alianzas inteligentes y para liderar con un propósito común. La verdadera fuerza radica en la unidad de los pueblos, en la solidaridad y en el respeto mutuo. El momento es ahora. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el futuro nos arrastre sin que tomemos las riendas. La fe en nuestra capacidad para crear un futuro mejor es lo que nos dará la fuerza para superar las pruebas que están por venir. Es una invitación a la acción, a la reflexión profunda y a la participación activa en la construcción de un orden mundial basado en la justicia, la equidad y el respeto por todos los pueblos. La profecía puede ser vista como un recordatorio de que estamos en una encrucijada.
El destino del mundo está en nuestras manos. Solo juntos, con coraje, sabiduría y fe en el poder del cambio, podremos enfrentar los desafíos que se nos presenten. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estamos a las puertas de una transformación mundial? ¿Cómo deberíamos actuar ante estos tiempos de incertidumbre? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu voz es esencial en este debate global que estamos viviendo. Juntos podemos construir un futuro de esperanza. La renacencia espiritual, el retorno de la fe y el misticismo. Vivimos en tiempos de grandes transformaciones, donde el materialismo y la constante búsqueda de éxito y poder mundano han llevado a muchos a sentirse vacíos, desconectados de algo más grande. Pero, al mismo tiempo, surge una poderosa ola de renovación espiritual que nos invita a reconsiderar nuestras creencias, a redescubrir la conexión con el mundo invisible que nos rodea y a volver a los valores fundamentales de la fe, el misticismo y el propósito divino. La historia de la humanidad ha estado marcada por ciclos. Hubo épocas en las que la espiritualidad floreció, cuando las personas se unían por una causa mayor, guiadas por la fe. Pero también vivimos momentos de oscuridad, cuando la incredulidad, el materialismo y la desconexión de lo trascendental parecían ser las fuerzas dominantes. Sin embargo, algo está cambiando. Hoy, más que nunca, vemos el renacer de una espiritualidad profunda que va más allá de las religiones tradicionales y se conecta con la esencia misma del ser humano. La renacencia espiritual no es solo una moda, sino un regreso a nuestras raíces, un retorno a la búsqueda de un propósito superior, de una vida que trascienda lo material. Las personas están buscando respuestas que no se encuentran en las cosas materiales, sino en su interior. Están volviendo a los antiguos caminos de la meditación, el misticismo y la contemplación. Están buscando una conexión más profunda con la naturaleza, con el cosmos y con algo más grande que ellos mismos. Este renacer no es solo individual, es una movilización colectiva que está alterando los valores de la sociedad misma. A medida que más y más personas se sumergen en las prácticas espirituales, ya sea a través de la meditación, el yoga, el estudio de textos antiguos o la búsqueda de sabiduría ancestral, comienzan a darse cuenta de que hay algo mucho más profundo y significativo que la acumulación de bienes materiales. La verdadera riqueza radica en la paz interna, la conexión espiritual y el sentido de pertenencia a un todo. En este contexto, el retorno del misticismo juega un papel crucial. Durante siglos, muchas culturas han practicado el misticismo, un camino hacia la experiencia directa con lo divino, un viaje hacia el autoconocimiento y la transformación. El misticismo no es un conocimiento intelectual o una simple creencia, es una vivencia profunda, una experiencia que transforma a la persona desde su interior. Nos invita a romper las barreras de la mente lógica y abrirnos a lo que no se puede ver ni tocar, a lo que escapa a la comprensión racional. El retorno de la fe es, sin duda, una de las señales más poderosas de este renacimiento espiritual. Pero no se trata de un retorno a las religiones dogmáticas ni a las estructuras rígidas del pasado. Es un regreso a la fe en uno mismo, en la capacidad del ser humano para conectarse con lo divino en su propia forma y en su propio camino. Es un llamado a recuperar nuestra relación con lo trascendental, ya sea a través de la religión o de un camino personal que nos conduzca a la verdad interior. Es hora de recordar que no estamos solos en este viaje. Hay una energía universal que fluye a través de nosotros y está esperando ser descubierta. Todos tenemos dentro de nosotros una chispa divina que espera ser encendida.
La espiritualidad no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos. No importa cuál sea tu camino, lo importante es que abras tu corazón y te permitas experimentar lo sublime. Hoy más que nunca te invito a reflexionar sobre tu propia vida espiritual. ¿Estás conectado con tu fe? ¿Estás buscando respuestas en los lugares correctos? ¿Estás permitiendo que el misticismo y la fe transformen tu ser? La espiritualidad no es un escape de la realidad, sino una forma de enfrentarse a ella con mayor sabiduría, amor y compasión. Si sientes en tu corazón el llamado de la renovación espiritual, no lo ignores. Es un momento único en la historia. Estamos viviendo una era en la que el despertar de la conciencia y la fe son posibles. No se trata de esperar que el cambio llegue desde fuera, sino de dar el primer paso hacia tu transformación interior. ¿Qué piensas sobre el retorno de la fe y el misticismo en la sociedad actual? ¿Cómo ves tu propia espiritualidad en este proceso de renacimiento? Comparte tus pensamientos y experiencias. Juntos podemos crear una comunidad de reflexión y crecimiento. Que la luz de la fe te guíe en este viaje hacia la plenitud. Pandemias y revolución en la salud global. La historia de la humanidad está marcada por pandemias que han puesto a prueba nuestra capacidad de resistencia y adaptación. Desde la peste negra en el siglo XIV hasta la reciente pandemia de COVID-19, hemos aprendido que las enfermedades no solo desafían nuestra salud física, sino también nuestra estabilidad social, económica y emocional. Sin embargo, cada crisis también nos ha llevado a innovar, colaborar y avanzar hacia un futuro más prometedor. Hoy estamos en una encrucijada crucial. Por un lado, los expertos predicen que la globalización, el cambio climático y el contacto humano con ecosistemas previamente intactos aumentan el riesgo de la aparición de nuevos virus. Por otro, la tecnología y la ciencia están avanzando a un ritmo nunca antes visto, ofreciéndonos herramientas que podrían transformar la manera en que enfrentamos estas amenazas. El desafío de los nuevos virus. Es casi inevitable que enfrentemos nuevas pandemias en el futuro. Virus zoonóticos, como el SARS-CoV-2, han demostrado que las enfermedades pueden saltar de animales a humanos con consecuencias devastadoras. En un mundo interconectado, un brote local puede convertirse en una emergencia global en cuestión de días. Por eso, la vigilancia epidemiológica, la inversión en sistemas de salud robustos y la cooperación internacional son esenciales para mitigar estos riesgos. Avances médicos que revolucionan la salud. Al mismo tiempo, la revolución tecnológica nos da razones para el optimismo. La inteligencia artificial está acelerando el desarrollo de medicamentos y vacunas. La edición genética, a través de tecnologías como CRISPR, nos permite combatir enfermedades antes inimaginables. Además, la medicina personalizada y el uso de Big Data están transformando la manera en que diagnosticamos y tratamos enfermedades, adaptando los tratamientos a las necesidades individuales de cada paciente. El poder de la humanidad unida. Las pandemias también nos recuerdan nuestra interdependencia como especie. Durante la pandemia de COVID-19 vimos comunidades apoyándose mutuamente, científicos colaborando a nivel global y ciudadanos comunes convirtiéndose en héroes al cuidar de los demás. Estas crisis son una prueba de nuestra capacidad para unirnos, incluso en los momentos más oscuros. Una llamada a la acción y a la esperanza. Hoy, más que nunca, necesitamos ser agentes de cambio. Invertir en la ciencia, confiar en la investigación y abogar por políticas de salud equitativas son actos de fe en un futuro mejor. Pero también es vital recordar que detrás de cada dato y cada avance científico hay historias humanas, madres, padres, hijos y comunidades que merecen un mundo más saludable y justo.
No perdamos la oportunidad de aprender de las lecciones del pasado. Creemos un legado de resiliencia y esperanza para las generaciones futuras. La historia nos ha demostrado que la humanidad no solo sobrevive a las adversidades, las supera y emerge más fuerte. ¿Qué acciones tomarás tú para ser parte de este cambio? Comparte tus ideas, reflexiones o sueños para un futuro más saludable y equitativo. Juntos podemos hacer la diferencia. Las transformaciones sociales y el despertar de las masas han marcado puntos de inflexión en la historia de la humanidad. En un mundo cada vez más conectado, el poder del colectivo ha demostrado ser un motor capaz de derribar sistemas autoritarios, reclamar derechos fundamentales y reimaginar las estructuras de poder. Piensa en esto. Cada revolución, cada cambio significativo ha comenzado con un grupo de personas que se atrevieron a soñar con un futuro diferente. Desde las manifestaciones pacíficas que desafían la tiranía hasta los movimientos que abogan por la justicia climática, todos comparten un elemento en común: la fuerza indomable de las masas despiertas. La voz colectiva, un eco imposible de ignorar. Cuando las masas despiertan, se genera un eco que resuena más allá de las fronteras. Ejemplos como la primavera árabe, el movimiento Black Lives Matter o las luchas feministas internacionales subrayan cómo la acción colectiva trasciende culturas e idiomas. Estos movimientos demuestran que el cambio no solo es posible, sino inevitable cuando la humanidad actúa con propósito. Y aquí está la clave. No se trata solo de la resistencia, se trata de crear una nueva visión para el futuro, donde la dignidad humana, la equidad y el respeto mutuo sean el centro. Es una invitación a imaginar un mundo donde las oportunidades no estén reservadas para unos pocos, sino distribuidas equitativamente. La caída de sistemas autoritarios, un testimonio del coraje humano. La historia está llena de ejemplos donde los sistemas opresivos cayeron bajo la presión del pueblo. Desde la caída del muro de Berlín hasta la lucha por la independencia en diversas partes del mundo, estas victorias son un testimonio del poder humano colectivo. Estos eventos no sucedieron por casualidad. Fueron el resultado de generaciones que se negaron a aceptar la injusticia como norma. Hoy, mientras enfrentamos nuevos desafíos como el autoritarismo digital, la desigualdad creciente y el cambio climático, necesitamos recordar que el poder de las masas sigue intacto. Unidos, podemos exigir transparencia, justicia y sostenibilidad. ¿Qué nos detiene? El miedo, la apatía y la desinformación son las herramientas más efectivas del status quo. Pero la historia nos enseña que cuando superamos estas barreras, somos imparables. Hoy más que nunca, debemos armarnos de conocimiento, esperanza y acción. Inspírate e inspira. Este es un llamado a ti, lector, que tienes el poder de ser el cambio que el mundo necesita. Cree en tu voz, cree en nuestra fuerza colectiva. Cada pequeña acción cuenta. Desde compartir información hasta participar en marchas, escribir cartas o votar con conciencia, cada gesto suma. Recuerda esto: el despertar de las masas no es solo un hecho histórico, es una realidad que sigue desarrollándose ante nuestros ojos. Participa, cuestiona, desafía, porque el futuro pertenece a quienes se atreven a construirlo. Ahora es tu turno. ¿Cómo puedes contribuir al cambio? ¿Qué acciones tomarás hoy para marcar la diferencia? Comparte tus ideas y sueños. La conversación comienza contigo.